Vista homeopático. Doctor, pues primero que nada, bienvenido y muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Sus órdenes. Y pues platíquenos un poco acerca del cólera, doctor, para recordarles a nuestras amigas. Vamos a decir, ¿qué es lo que lo genera el cólera? Bien, el cólera es una enfermedad que generalmente siempre se presenta en pandemias, no se presenta en epidemias. Es ocasionado por un vibrio que es el conocido como clásico o cólera, también ocasionado por el tor, Vibrio tor, el Vibrio Massaua. Entonces hay otras variedades, ¿verdad? Y otros tipos en estos mismos que se acaban de mencionar. Es muy conveniente de todas las enfermedades, cuando se presenta una enfermedad, pues conocer algo de su historia, porque hay un pensamiento que dice que aquel que no revisa la historia está condenado a repetirla. El cólera es una enfermedad que se ha presentado pues a través de toda la historia de la humanidad. Ya Hipócrates ya hace mención del cólera. El cólera en el siglo en el cual estuvo más exacerbado, más aumentado, fue en el siglo XIX. Se presentaron unas pandemias que iniciaron en el año de 1817, la primera, y concluyó en el año de 1823. Siempre las pandemias duraban entre 10 y 15 años aproximadamente en el siglo pasado. Ya en este siglo pues ha disminuido bastante la duración en años. La última que se presentó fue en 1960 al 64, y otra que se presentó en 1970, y esta que se está presentando actualmente. En el mundo hay zonas endémicas en los países asiáticos y orientales. Y también, pues, como les decía, se presentan en pandemias en diferentes puntos en todo el universo. En todo el mundo, más bien. Entonces, se creía, pues, ahora que se había presentado una incidencia en Perú, que no era posible que fuera a llegar a México. Más sin embargo, ya nos dimos cuenta que se han presentado casos en Chile, en Bolivia, en Brasil, y ahora actualmente también aquí en México. En realidad, pues, hay que tener mucho cuidado, más que todo en el aspecto de higiene, porque el contacto no se lleva a cabo de persona a persona, sino que el contagio se debe por las deyecciones, el tener contacto con personas contaminadas. O sea, más que todo el contagio es por vía oral, por el ingerir alimentos contaminados. Entonces, por eso se recomienda, pues, mucha higiene. Es lo más importante. La higiene es un aspecto muy importante. El lavar los utensilios que utilizan personas que tienen esto. Ahora, todas las personas que ingieren alimentos contaminados, no todas van a presentar la enfermedad. Está visto que, pues, de 10 personas que tienen ese contagio, van a presentar o desarrollar el padecimiento 2 o 3 personas, nada más. Entonces, por eso el aislamiento de las personas pues no tiene mucha importancia, tanto como el control de sus deyecciones, ¿verdad? Principalmente. De alguna manera estamos hablando de una infección activa, ¿no? Es una Sí. infección que está contraída por alimentos contaminados y se ingiere, y ahí tenemos la infección activa dentro del organismo. Desde el punto de vista homeopático, ¿cómo es el ataque, vamos a decir? ¿Cómo ustedes contrarrestan este estado de infección generalizado, que se podría decir así? ¿Cómo lo manejan, doctor? Sí. Bien, en la medicina homeopática ya habíamos hecho mención anteriormente de que cada caso se maneja en una forma muy individual, porque todas las personas van a presentar manifestaciones diferentes. El Vibrio cólera, que se considera como el Vibrio clásico, que es el que generalmente es el que produce el padecimiento más común, produce 3 tipos de toxinas. Una endotoxina, que actúa principalmente a nivel del aparato digestivo y origina que haya unos vómitos y diarreas que se presentan en una forma violenta. Son unos vómitos pues, grisáceos o diarreas grisáceas, que tienen la característica como agua de arroz. Entonces, vamos a ver, pues, las manifestaciones que este enfermo presenta. Cada enfermo va a presentar manifestaciones y características diferentes. Por eso es que hay unos que fallecen y otros que no fallecen.
Se considera pues que aproximadamente el 50% de las personas que adquieren esta enfermedad fallecen. Con el medicamento homeopático actúa de una forma en que estimula el organismo, o sea, es una enfermedad más fuerte sobreañadida que va a venir a actuar sobre el organismo para hacer que el organismo realice un esfuerzo superior, y con esto hace que se establezca lo que consideramos nosotros como una enfermedad artificial para que desplace a la enfermedad natural. Al establecerse la enfermedad artificial, esta es fácilmente controlada por el médico. Basta y sobra nada más con suspender el medicamento y automáticamente ahí termina, ¿verdad? ¿Quiere decir entonces que ustedes le dan dentro de sus productos, vamos a decir, sus gotas o sus elementos con los que trabajan, algo que les va a provocar una enfermedad? ¿Puede ser un virus o algo? No, provoca las manifestaciones, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, a una persona que le damos un medicamento para curarle el cólera, en una persona sana va a presentar, al dárselo a tomar a una persona sana, va a presentar manifestaciones semejantes a las del cólera, pero no ocasionadas por el virus. En este caso, en la persona infectada está ocasionada por el virus. En este caso está ocasionada por la sustancia. Entonces, esta es la importancia que tiene la medicina homeopática para curar. O sea, los síntomas al médico homeópata le sirven para conducirse en qué forma va a tratar la enfermedad, no a atacar los síntomas. La medicina homeopática no es una medicina sintomática, o sea, no es una medicina que ataca los síntomas, sino que se guía o se conduce por los síntomas para llevar a cabo la curación en el enfermo. Quiere decir entonces que si usted está hablando de dos manifestaciones características de la cólera, que es la diarrea y el vómito, ustedes dan algo que le provoque al paciente más diarrea y más vómito para que, como dice usted, haga un esfuerzo supremo el organismo y entonces supere esa barrera y pueda el mismo responder. Así es, o sea, realmente las curaciones en el organismo humano se realizan por reacciones de la persona. En tanto en la medicina oficial, que viene siendo la medicina alopática, como en la medicina homeopática, las curaciones son por reacciones. No es por la acción del medicamento, sino por reacción del organismo. Si se prescribe cualquier penicilina o aspirina, la curación se va a llevar a cabo por la reacción del organismo. En el caso también de la medicina homeopática o del medicamento homeopático, la curación se realiza por reacción del organismo. Por eso muchas veces cuando vemos un organismo bastante deteriorado, pues le damos el medicamento y vemos que no reacciona, decimos no reacciona, o sea, no hay una respuesta. Pues están llegando las preguntas, doctor. La señora Ventura dice, preguntan que si con la homeopatía se quitan los juanetes y las gastritis. Ya estas están fuera del cólera, pero bueno, también es pregunta. Bien, en relación, por ejemplo, a los juanetes que conocemos como alus valgus, ¿verdad? Sí se corrigen con medicina homeopática. Es increíble, pues, pensar cómo una deformación que se está haciendo de los huesos metatarsofalancos, se enderezan, ¿verdad? Sí, dando el medicamento adecuado, o sea, el organismo produce las sustancias necesarias, los elementos necesarios para corregir ese defecto. O sea, el organismo tiene la capacidad suficiente para corregir todas las alteraciones. Dentro de nuestro organismo, desde nuestro nacimiento, traemos todos los elementos necesarios para corregirnos de todo. Todo es cuestión de que demos el medicamento adecuado. O sea, responsabilidad del médico es dar el medicamento adecuado para que se presente la reacción adecuada. Si no hay una corrección en eso, es que no se dio el medicamento adecuado, así de sencillo. Pues esta sería la misma pregunta de Juan González, de la señora Pacheco, el señor Tinajero, la señorita Gaby y la señora María de Jesús. Ellos preguntan si la sinusitis, la gastritis, las varices, sinusitis también, y las varices, la señorita Tinajero, la señorita Gaby, dice que tiene varices que también se curan con la homeopatía. Entonces la respuesta usted la acaba de dar. Todas las alteraciones que presenta el organismo se pueden curar con la homeopatía. Se pueden corregir con siempre y cuando se conozca bien lo que es el cuadro para poder atacar con las mismas manifestaciones. Sí, o sea, más que todo conocer las manifestaciones en cada enfermo. Supongamos tenemos enfermos de sinusitis. Todos los enfermos de sinusitis van a dar manifestaciones diferentes. Así como todos tenemos la cara diferente, la forma de pensar diferente, la forma de actuar diferente, la escritura diferente, las huellas digitales diferentes, también la forma de enfermar es diferente. Nadie tiene, en todo el universo, nadie tiene una enfermedad igual a la de otro por mucho que se parezca, ¿verdad?
las manifestaciones son diferentes. En el caso de la sinusitis, ¿qué es lo que pasa? Es que han sido problemas gripales que las personas no han dejado que la enfermedad tenga su curso en forma natural. Hay muchas personas que dicen, yo mis catarros los dejo fluir, no toman absolutamente ningún medicamento. Mas, sin embargo, hay muchas personas que en cuanto sienten la molestia, comienzan a tomar descongestionantes, cierto es, ya no hay la fluidez. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquel moco que debió de haber salido, queda dentro del organismo, se acumula en los senos nasales y frontales, y ¿qué es lo que va a ocasionar? Sinusitis. ¿Qué es la sinusitis? Simple y sencillamente un catarro que no dejaron que se eliminara. Eso es todo. Entonces, desde el punto de vista homeopático, lo ideal es dejar fluir un catarro, una gripa, no tomar nada y dejar y que evolucione. Así es. O sea, por ejemplo, si tenemos